por una fuerza se define como el producto de la fuerza multiplicado por la distancia. Pero se acuerdan que el torque da también fuerza por distancia, pero la condición es que acá la fuerza y la distancia se da en forma paralela. Y el trabajo es la transferencia de energía de una entidad hacia otra a través de la acción de una fuerza aplicada por una distancia. Bueno, entonces el trabajo se representa por medio de una W y bueno, pues la condición es que antes torque era perpendicular, o sea, fuerza vertical, distancia horizontal o viceversa. En cambio aquí es que el movimiento y la fuerza deben de llevar el mismo sentido. Ya vamos a ver eso en breves momentos. Entonces, mis estimados alumnos, ojo, el trabajo, como es fuerza por distancia, la fuerza es Newton y la distancia es metro. Y cuando hablamos de Newton por metro, la unidad de medida a utilizar es Joule. En el torque no se usa Joule. En el torque solo se dice Newton por metro. En cambio, acá el trabajo, Newton por metro equivale a Joule. Y la definición de Joule dice que es el trabajo realizado por una fuerza de 1 Newton cuando el objeto se desplaza a 1 metro en dirección de la fuerza. ¿Ok? Y la fórmula a utilizar es esta. Yo les voy a decir una cosa. Yo casi no uso el coseno del ángulo porque les voy a decir les voy a dar ciertas recomendaciones. Ustedes me dicen si están listos y pueden continuar. Puede continuar. Ok. Bueno. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo este bloque que tengo acá, ¿sí? Este bloque que tengo acá, y le hago su diagrama de cuerpo libre, usted se da cuenta que tiene una fuerza de contacto normal para arriba, un peso para abajo, una fuerza que se le está aplicando a la derecha que hace que el objeto se mueva para la derecha, ¿sí? Y va a haber una fuerza que se va a poner que se llama la fuerza de fricción. Entonces, jovenazos, acá nos pueden preguntar los signos del trabajo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si me dan el valor de una fuerza en Newton por una distancia que caminó en metros, sí, ojo, si el movimiento va para la derecha, y la fuerza que se está aplicando, mire, la fuerza que se le está aplicando también va para la derecha, señores, si yo aplico, ¿qué ángulo hay entre la fuerza y la distancia? Es como que usted tuviera 0 grados. Si usted coloca 0 grados en coseno, mire cuánto le salió. Ok, entonces vamos a llegar a una conclusión, mis estimados alumnos. Que si el movimiento va para la derecha y la fuerza lleva el mismo sentido, entonces, en vez de decir coseno de 0, es más fácil decir si la fuerza y el movimiento iban en el mismo sentido, el trabajo va a ser signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sin necesidad de poner el 0 grados. Con que usted diré que la fuerza y la distancia llevan el mismo sentido, pues definitivamente va a ser un trabajo positivo. ¿Qué más? Ahora, supongamos que el movimiento va para la derecha y mire la fuerza de fricción va para la izquierda, yo le hago una pregunta. Si usted no analiza la fricción y el movimiento van en sentidos contrarios, entonces el ángulo entre ellos es 180 grados. Y si usted pone coseno de 180 grados, ¿cuánto les da ese? ¿Qué signo le sale, chicos? Creo que le sale un -1, si no estoy mal. Entonces, para evitárselo el ángulo de 180 grados,
Mejor aterrice y diga, si la fuerza y el movimiento van en vías contrarias, el trabajo va a ser signo negativo. Signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Si usted ahora, fíjese bien, el movimiento va para la derecha y la fuerza es la normal, va para arriba, o usted va para la derecha y el peso va para abajo, ¿qué ángulos están formando entre ellos? 90 grados. Y si usted toma su calculadora y diga coseno de 90 grados, ¿qué sería entonces, mis estimados alumnos? Coseno de 90 grados, ¿cuánto sería, señores? 0. 0. Entonces vamos a llegar a la conclusión que si la fuerza de contacto va para arriba y el movimiento va para la derecha y su forma una perpendicular, entonces no hay trabajo. Lo mismo le va a pasar al peso. El peso va para abajo, mira, y el movimiento va para la derecha. Entonces podemos concluir que si yo formo 90 grados entre la fuerza y el movimiento, se forman 90 grados, podemos concluir que no hay trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, el movimiento puede ser tanto de la derecha como la izquierda mientras sea Así es, perpendicular. correcto. No hay trabajo. Bueno. Sí. El trabajo puede ser para la derecha y para la izquierda y las fuerzas es como analizarlas. Bueno, fíjese bien. Entonces, chicos, 4 posibles condiciones. Concluyemos entonces. ¿Qué signo tiene este tipo de trabajo? ¿Qué pasa con este trabajo? ¿Qué pasa con este trabajo? No hay trabajo. No hay trabajo. Muy bien, no hay trabajo. ¿Y qué pasaría con este trabajo? Es negativo porque van en vías contrarias. Ahorita voy. Ahorita voy, muchacho. Bien. ¿Qué pasaría con ese trabajo? Es positivo. Es positivo. Muy bien. Ahora fíjese bien. El movimiento va para la derecha y la fuerza es inclinada. Y la fuerza es inclinada. ¿Qué está pasando ahí entonces, mis estimados alumnos? Si tengo una fuerza inclinada, ¿qué pasó ahí? ¿Correcto? Entonces, chicos, si a ustedes les aparece una diagonal, usted tiene que leer la obligación de calcular sus componentes. Y recuerde que las componentes de un vector es que si la componente del vector está a la par del ángulo, le toca la función coseno. O sea, si usted tenía esta diagonal, usted aplicó componente en X con la cabeza, se chocan las cabezas, y usted tiene la FY, que va a ser F por el seno de 30. Y la FX, como está pegado al ángulo de 30, va a ser F por seno de 30. Y como dijo el amigo,
esta Fx va para la izquierda y el movimiento va para la derecha, están en vías contrarias, entonces le toca un trabajo de signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay inquietudes? ¿Todo bien? Sin pena. ¿Puedo continuar, muchachones? Sí, ingeniero. Bueno, ok. Supongamos que este muchacho le aplica, como que dice, este muchacho hace que la caja se mueva para arriba. Es esta línea negra. Y, ojo, acá en la caja, aquí en la caja, se le está aplicando una fuerza vertical para arriba y un peso que va para abajo. Entonces, pregunto, esta fuerza va para arriba y este movimiento va para arriba. ¿Qué signo le tocaría a ese trabajo? Positivo. Positivo, porque tanto que la fuerza y el movimiento van todo para arriba. Y entonces, el trabajo que tiene el peso de la caja con el movimiento para arriba, ¿qué signo de trabajo le tocaría al peso? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque van en sentido contrario. Porque van en sentidos contrarios. Muy bien, muy bien. Entonces, espero que no haya dudas con eso. Empecemos a entrarle a este, pues, y dice, en la siguiente figura, suponga que el objeto se jala con una fuerza de 75 newton, con 28 grados respecto a la horizontal. El trabajo realizado al tirar el objeto 8 metros. Entonces, mis estimados alumnos, el movimiento va para la derecha y esta diagonal tiene componente en Y, X y componente en Y. Entonces, ¿quién tiene trabajo? ¿Y cuál es el trabajo? La componente X, correcto. La componente en X. La componente en Y va para arriba y el movimiento va para la derecha. Entonces, la componente de Y de esta fuerza no tiene trabajo, pero la componente de X sí. Valor del trabajo. La distancia son 8 metros lo que caminó. O sea que este objeto caminó de aquí para acá 8 metros de distancia. Bueno, miremoslo entonces si tienen alguna inquietud.
Y el resultado fue la componente en X, que fue la fuerza por el coseno. La fuerza fue 75 por coseno de 28, multiplicado por la distancia recorrida. ¿Hay inquietudes? ¿No? No se queden de autor. ¿Don dudas? ¿Están por ahí, va, muchachos? Porque siento que no están participando. Ingeniero. Bueno. Muy bien. Ingeniero, de casualidad, ¿puede regresar al anterior diapositiva para tomar una captura? Esta. Sí, eso. Gracias. Bueno. Ya estamos, ¿no, muchachos? Ya, ingeniero, gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a ver, podemos mezclar lo de dinámica con trabajo. Claro que sí se puede. Si usted se da cuenta, dice, partiendo del reposo. ¿Qué significa eso? Correcto. Un bloque de 5 kilogramos. ¿Qué es eso? ¿Su masa? Su masa, muy bien, es 5 kilogramos. Y si yo quiero su peso, ¿qué sería? Multiplicarlo por 9.8. Correcto, muy bien, eso sería su peso. Sería, ¿qué? 49. 49 newton. Ok. Y fíjese bien, dice hacia abajo sobre un plano rugoso inclinado de 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de μ sub k punto 436. Y preguntan, ojo, el trabajo realizado hecho por la fuerza de gravedad, o sea, el peso. El trabajo realizado fue hecho por la fricción entre el bloque y el plano. Y el trabajo realizado por la fuerza de contacto normal. Muy bien, muchachones. ¿Estamos listos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, hay un bloque que está en un plano inclinado. Y cuando tenemos planos inclinados, ya hemos hablado de que el peso va a tener componentes. Y bueno, y pasa lo siguiente. Este va a ser el DCL. Mire, este. ¿Qué es lo que tengo? Si usted se da cuenta, el movimiento va para
El momento va en paralelo, va para la derecha. Entonces, ¿qué fuerzas tiene? Tiene la fuerza de contacto, tiene la fuerza de fricción que se pone al movimiento y lo que va a tener el peso, ojo, recuerde que esta es la magnitud del peso, esta que tengo acá, y lo que me quedó fue la componente en X del peso con la cabeza, y con la cabeza se chocan las cabezas, magnitud con componente. Entonces, mis estimados alumnos, la vertical que tengo acá, este peso en Y que tengo acá, sobre esta línea, es la más el peso o mg por el coseno de 30. Y ya se dieron cuenta que la componente del peso en X, miren, siempre va en dirección al pico del plano, miren, hacia el pico del plano. Entonces, la componente en X, como está de frente al ángulo, va a ser FGX, va a ser mg por el seno de 30. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachones? ¿Qué manda? Ingeniero, yo recuerdo que usted nos había dado como un consejo que en planos inclinados siempre tomáramos la componente del peso en X como seno, ¿verdad? Para no hacernos bolas. Sí, es correcto. Sí, Sí, lo ¿no? dije y lo sostengo, dijo. Sí, mira, pero lo que pasa es que si te das cuenta, este ángulo que aquí está, ¿no?, va a ser siempre respecto al eje X. O sea, el peso en X va a ser, la componente del peso va a ser mg, seno. Y la componente ella, como está a la par del ángulo, es mg, coseno. Ahí sí no hay pierde, amigo. Ese consejo se vale. Y sí lo puedes apuntar y lo puedes usar en tu material de apoyo por si se les complica, ¿ok? Ah, ok, Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. no tenga pena. Entonces, mis estimados alumnos, nos preguntan el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Nos piden el trabajo hecho por la fricción y el trabajo por la fuerza normal. Entonces, si queremos, antes que nada, sabemos que trabajo es fuerzas por distancia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar las fuerzas por medio de Newton. Entonces, vengo y digo lo siguiente. Como me están preguntando la fuerza de fricción, y fuerza de fricción es mío por la fuerza de contacto, necesito encontrar la fuerza de contacto. Y la fuerza de contacto es esta, sobre el eje de la Y, y podría venir y podría decir que si yo sumo fuerzas en Y, todo es igual a 0. ¿Qué es lo que tengo? Fuerza de contacto para arriba menos el peso en Y para abajo, eso es igual a 0. Como la fuerza de contacto y el peso en Y está restando, está del otro lado a sumar, y entonces la fuerza de contacto es igual a el peso en Y, que es mg coseno de 30. Señores, la fuerza de contacto entonces es 5 de la masa por 9.8 por coseno de 30. La fuerza de contacto es este valor. Por favor, chequémoslo despacio. Correcto. Y si tengo la fuerza de contacto y me habían dado un coeficiente de fricción 4.36, ¿qué puedo obtener? La fuerza de fricción, ¿sí o no? Entonces 42.44 por mu, que es 0.436, la fuerza de fricción es 18.50. ¿Ok? Entonces, pregunto. El trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Señores, el peso está en plano inclinado. Y si se dan cuenta, tengo componente en X y componente en Y. ¿Y quién tendría trabajo aquí? ¿El peso en Y o el peso en X? ¿Qué dicen ustedes? En X. Porque la distancia recorrida fue de 2.50 metros. Miren, se desliza 2.50 metros hacia abajo. Entonces, mis estimados alumnos, el trabajo hecho por el peso es el peso en X por la distancia. Y el peso en X es mg, seno de 30, por 2.5, que fue la distancia recorrida,
del bloquecito de aquí para acá. Entonces, el movimiento y el peso en X llevan el mismo sentido, miren. Mismo sentido acá y mismo sentido acá. Entonces le toca un trabajo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, acabamos de conseguir el trabajo hecho por el peso. Y el peso fue en dirección, miren, el peso va para allá, el movimiento también para abajo. Entonces, el movimiento y la componente del peso van en la misma dirección. Y luego, como ya tengo la fuerza de fricción, aquí tengo acá encerrado esto. El trabajo hecho por la fricción es la fuerza de fricción de 18.50 por 2.5. Y como va en vía contraria, o sea, va en vía contraria a la fricción con el movimiento, le salió un peso un trabajo de este signo, menos 46.25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, si me llegaran a preguntar el trabajo neto, perdón, aquí me falta algo. Ya llevo fricción, ya llevo la componente del peso en X y preguntaron el de la normal. ¿Y qué pasa con la normal, muchachones? Que no hay trabajo. Acá, y el movimiento se está formando a 90 grados, quiere decir que la fuerza de contacto no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque se está formando una perpendicular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Sí, ingeniero. Bueno. Bueno. Hay algo, si me dicen cuál sería si nos dijeran, ¿cuál es el trabajo neto? ¿Qué contestaría? Correcto. ¿Y cuántos trabajos tenemos en acá? Correcto. El de peso, el trabajo hecho por el peso y el trabajo hecho por la fricción. Cuando digo sumatoria, allá tomo en cuenta los signos. El del peso es 61.25 y el de la fricción fue 40.26. Quiere decir que el trabajo neto es 15 joules. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, hay una cosa más. Si me llegaran a preguntar, ojo, pongan atención de lo que les voy a decir, para que esto los va a encaminar ya al tema de la conservación de la energía. Si me llegaran a decir, mire, un trabajo
con sistema conservativo. ¿Quién sería el trabajo conservativo de este ejercicio? ¿Qué es el trabajo conservativo? A ver, ¿se recuerdan o no se recuerdan? Se los digo. Un trabajo conservativo es aquella suma de todos los trabajos, pero no teniendo en cuenta el trabajo hecho por la fricción. Si me dijeran trabajo conservativo, ¿cuál sería el único trabajo conservativo que tengo acá? Solo el del peso en X. ¿Por qué? Porque el trabajo conservativo no toma en cuenta a la fricción. Y ahora cuando me dicen un trabajo no conservativo, es como que fuera un trabajo neto. Porque el trabajo no conservativo toma en cuenta el trabajo hecho por la fricción. No sé si me doy a entender. ¿Está claro o no, muchachos? Correcto, porque no tomas en cuenta el trabajo hecho por la fricción. Así es. Y el no conservativo toma en cuenta el trabajo hecho por la fricción. Como decir un trabajo neto total, pues no. No me doy a entender. Bueno, continúo entonces. Antes de hacer eso, aquí está. Vamos a seguir haciendo más problemas, pero necesito que tomen en cuenta esto. Así queda mejor, más claro. Apúntelo. Bueno, ¿qué me dices si continúo? Bueno. Entonces vamos con este problema. Leámoslo y dice: un trineo cargado con ladrillos tiene una masa total de 18 kilogramos. Y si yo quiero peso, ¿qué valor sería, muchachones? Entonces, si tengo la masa de 18 kilogramos, lo multiplico por 9.8, son 176.4 newton. Muy bien. Entonces, y se jala, o sea, como dice, se mueve para allá, pero que lo jala la cuerda, la tensión, y se jala con velocidad constante. ¿Qué significa eso, muchachos? Que no hay aceleración y se mueve para la derecha. Mediante una cuerda inclinada 20 grados arriba de la horizontal. Señores, están hablando que esta flecha tiene 20 grados, ¿sí? Respecto a la horizontal. Entonces, como es una diagonal, con la cabeza TX, con la cabeza TY,
y T lleva a ser seno porque está de frente al ángulo. Entonces va a ser T lleva a ser T seno de 20 y TX es T coseno del ángulo porque está a la par del ángulo. ¿Vamos bien ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces es un plano, es algo horizontal. Ya dije, el coeficiente de fricción con la superficie es 0.5, quiere decir que el movimiento va para la derecha, la fuerza de fricción va en vía contraria, la tensión lleva componentes y tengo una fuerza de contacto. Entonces, si me hablan de cuál es la tensión en la cuerda, cuál es el trabajo realizado por la cuerda y cuál es la energía mecánica a causa de la pérdida de la fuerza de fricción, me están hablando del trabajo hecho por la fricción. Entonces, mis estimados alumnos, tengo que encontrar la tensión y la fricción para poder yo aplicar los trabajos después. ¿Saben ahí? Bueno, entonces, si miran el diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, pregunto, ¿cuántas flechas apuntan para arriba y cuántas flechas apuntan para abajo? ¿Quiénes son? ¿Correcto? Entonces la TY es T, seno del ángulo, y TX es T coseno del ángulo. Bien, entonces muchachones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que tengo acá es sumar las flechas en Y. Y todo lo que apunte para arriba es positivo. Y entonces, ¿qué tengo para arriba? La fuerza de contacto más la tensión por el seno de 20 menos el peso para abajo. Llegamos aquí al momento, por favor. La fuerza de contacto es el peso menos la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Está claro que cuando sumaron las fuerzas en Y, les quedó así. Pero ustedes querían despejar la fuerza de contacto, el peso está negativo, se va positivo, y la tensión seno de 20 está positiva, se va negativo. Y obtuve esto. ¿Dudas ahí? ¿Estamos bien con el despeje, muchachos? Solo lo que tengo encerrado en naranja. Solo lo que tengo encerrado en naranja, por favor. La fuerza de contacto es FG menos tensión seno de 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Pero la tensión viene en el problema, o dónde es que no entiendo. Perdón. A ver. Leámoslo, mi estimada. Un trineo cargado de ladrillos en una masa y se jala con una velocidad constante mediante una cuerda. ¿Qué es la cuerda? Una cuerda 20 grados arriba de la horizontal. O sea que la cuerda es esta. Esta flecha inclinada. Y ahí 20 grados aquí. No sé si estamos bien ahí. Sí, ahí, sí, sí. Ahora sí. Y Sí, la ya distancia recorrida, ¿qué manda? Fueron 20 metros. Entonces, lo primero que hice fue el DCL del bloque. Cuando sumé las fuerzas en Y,
tenía fuerza de contacto para arriba, menos el peso para abajo, y más la tensión en Y, que fue TC9 de 20. Positivo. Pero como necesito calcular el trabajo hecho por la fricción, necesito que es fuerza de fricción, μ por la fuerza de contacto. Necesito encontrar la fuerza de contacto. Entonces, de esto planteado, lo pasé al otro lado a sumar. FG y tensión, FG positivo y TC no negativo. Y ese es el primer despeje que tengo que tener. No sé si estamos bien. Hasta ahí vamos a apuntar. ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Luego, ¿cuántas fuerzas en X tiene este dibujo? Este dibujo, ¿cuántas fuerzas en X tiene? ¿Cuántas fuerzas en X tiene este dibujo, chavos? 2 fuerzas, ingeniero. 2. 2. La tensión en X va para allá y la fuerza de fricción que va a encontrar movimiento. Bueno, entonces sumo acá y digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque el movimiento va en velocidad constante. Y cuando es velocidad constante, aceleración 0. Por la masa se hace 0. Por eso es que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces todo lo que va a favor del movimiento es la tensión en X menos la fuerza de fricción igual a 0. La fuerza de fricción está restándose al otro lado a sumar. Y tenemos esto de momento. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tensión coseno de 20 es lo que tengo aquí abajo. ¿Y qué es fuerza de fricción? μ por la fuerza de contacto. ¿Sí o no? Ingeniero. Entonces, ¿qué es fuerza de contacto? Aquí lo tengo, miren. La fuerza de contacto fue esto. Entonces, la fuerza de contacto que tengo despejada aquí, ¿ven? Es FG menos T seno de 20. Entonces tengo μ, que vale 0.5, y la fuerza de contacto fue FG menos tensión seno de 20. ¿Vamos bien ahí? En vez de fuerza de contacto, coloqué el despeje de fuerza de contacto es FG menos T seno de 20. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Le meto datos, 0.5 que multiplica a FG 776.4, menos la tensión que no conozco por el seno de 20, que es 0.3420. Y coseno de 20 es 0.9396. Señores, 0.5 por 176 es 888.2, menos 0.5 por 0.3420, menos 0.1710. No sé si vamos bien ahí. Sí, ingeniero. Bueno, entonces despejo. Lo que tengo sombreado, si se da cuenta, este T está negativo, se al otro lado a sumar y se quedó igualado a 88.2. Al hacer la suma de 0.93 más 0.17 da 1.1106T igual a 88.2. Despejo T es 88.2 dividido 1.11. La tensión es este valor. $79.41.
¿Vamos bien, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, si tengo la tensión 79.41, encuentro la fuerza de contacto que tenía despejada acá. Y digo que FG son 176.4 menos la tensión, que es 79.41, por el seno de 20. Y eso me da a dar una fuerza de contacto de 149.25. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenía la fuerza de contacto, lo multiplico por mu y tengo la fuerza de fricción. Bueno, como que tú solo estás recibiendo la clase, Héctor. Bueno, sigamos pues. Ahora vamos con las preguntas. La tensión ya la encontramos, fue 79.41. Y ahora nos preguntan el trabajo hecho por la cuerda. Si se dan cuenta, el objeto caminó 20 metros de aquí para acá y lo multiplicamos por la fuerza. Entonces el trabajo hecho por la cuerda va a ser la tensión en la cuerda por la tensión en la cuerda en X, si se acuerda, 79.41 coseno de 20 multiplicado por la distancia recorrida, que fue 1492.42. ¿Está claro eso o no entienden? Sí, está claro. Sí, está claro, ingeniero. Bueno, y la fuerza de fricción, que la acabamos de encontrar de 74.63, que va para la izquierda y el movimiento va para la derecha, el trabajo tiene que ser negativo. Y va a ser la fuerza de fricción multiplicado por la distancia. Bien. ¿Puedo continuar, muchachones? Sí, ingeniero. Bueno. Vamos a tener dos tipos de energía. La energía cinética y la energía potencial. Y dice que energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, de producir movimiento y de generar cambio. Por eso dice acá que la energía cinética ocurre cuando hay un cambio de velocidad y la potencial depende de la altura. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la energía potencial U es masa por gravedad por la altura. Entonces, si se dan cuenta, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es 100 kilogramos. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
y velocidad al cuadrado es metros por segundo, todo al cuadrado. Entonces es la masa es kilogramo y velocidad es metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Pero por qué? Porque está elevado al cuadrado acá. Entonces es metro por metro, segundo cuadrado. Entonces, kilogramo por metro, segundo cuadrado es newton. Y newton por metro es joule. No sé si estamos bien. Y si se dan cuenta, la energía potencial es mgh y va a ser masa kilogramo, gravedad en metro por segundo cuadrado por metro. Y eso equivale también, un kilogramo metro segundo cuadrado equivale al newton por metro, siendo equivalente a joule. ¿Todo bien, Jenny? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, también, mis estimados alumnos, el trabajo es un cambio de energía cinética. Y eso va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial, pudiendo quedar factorizado como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, pero como lo factorizaron, me quedó como un medio de la masa, factor común de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Lo que sí me acuerdo que dijo Yanes ayer que visité el departamento de física es que el segundo corto va a ser el viernes 28 de abril, para que lo tenga presente. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces también vamos a hablar, bueno, el sistema ya lo platicamos, ahora hablemos de las energías y se va a hablar de energía mecánica. Y energía mecánica es la suma de todas las energías, la suma de las energías potencial y la suma de las energías cinéticas. Y eso es energía mecánica. Ah, sí, por supuesto, Lini. Va a haber una fecha que no se ha dado. Sí, sí se va a hacer la reposición del primer corto, Lini. Así es. Gracias, Inge. Y es por la validez. Bueno. ¿Puedo continuar? Ingeniero, disculpe, ¿y si sacamos 3, por ejemplo, y lo tenemos que volver a hacer obligatoriamente? Fíjese, mi estimada, que es por la validez. No estoy seguro por eso, mi estimada. No sé si cae, le puede preguntar eso a Yanes, jóvenes. Lo que sí es cierto que va a ser un nivel parecido a lo que les pusieron. Eso sí se los puedo asegurar. Marjorie anda por ahí. Pero sería una buena pregunta para el ingeniero Yanes. ¿Qué le dijeron qué le dijo evaluación de eso? Eso es lo que queda.
Usted había sacado 3, señorita. ¿Quién habló? No, saqué 2, pero una amiga sacó 3, entonces por eso. Entonces, hay que hablar con el Inge Yanes, entonces. Ah, ok, gracias. Bueno. Muy bien, entonces trabajo es un tema de energía cinética, puede ser energía potencial, y podemos decir que la energía mecánica la sube a las energías, solo que en este curso solo se va a ver la potencial y la cinética, y vamos a este. Dice, un mecánico empuja un automóvil de 2.5 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Qué es eso? Masa. Masa. ¿Y qué es 2.5 por 10 a la 3? ¿Qué número sería ese? $2.500, muy bien. Desde el reposo, velocidad inicial 0, hasta una velocidad, hasta una rapidez B que no conocemos, realizando 5.000 joules de trabajo. En este tiempo, el automóvil se traslada 25 metros y dice, despreciando la fricción. ¿Qué tipo de sistema es, muchachos? Sistema conservativo. Sistema conservativo, porque no toma en cuenta a la fricción. Determine la velocidad y la fuerza horizontal ejercida por el automóvil. Señores, la primera pregunta es la velocidad final. Yo sé que trabajo es en el cambio de energía cinética final menos energía cinética inicial. Si se da cuenta, la energía cinética final es un medio o 0.5 de la masa. La masa la tenga del auto, es ese valor 2.500, por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como bateo al reposo, velocidad inicial se hizo 0, ¿sí o no? Sí. Y 0 por masa, por un medio, se hace 0. Por eso es que se canceló esto. ¿Sí? Quiere decir que el trabajo en este caso va a ser el cambio de energía cinética final. Entonces, el trabajo es el cambio de energía cinética final, va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Necesito la velocidad. Ojo, necesito la velocidad. Tengo que venir y decir un medio, 1 partido 2, o sea, 2 pasa a multiplicar a W, o si no, un medio es 0.5, 0.5 pasa a dividir a W, y la masa está multiplicando, pasa a dividir también a W. Y obtengo un valor de velocidad final. ¿Cuánto les dio? Jenny, ¿cómo le fue? Marjorie, a vos, Héctor, ni te pregunto, man. Me tienen el resultado de la velocidad. Lo único que le estoy pidiendo es el despeje. W lo tiene, porque vale 5.000 joules. Un medio lo tiene. La masa lo tiene. Entonces, 0.5 pasa a multiplicar, o a dividir, perdón. La masa lo tengo. Y como quiero velocidad, ¿le saco qué? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Muy bien. ¿Cuál sería el resultado entonces?
2 metros por segundo, dice Darling. ¿Están de acuerdo con ella? Darling, ¿me puede calcular la fuerza? Vamos a ver. El trabajo lo tenés, 5,000. La fuerza es la pregunta y la distancia recorrida lo tenés. Entonces, trabajo es fuerza por distancia. Despejas la fuerza. ¿Sí o no? ¿Da la fuerza 200, ingeniero? Vamos a ver entonces. ¿Quién? ¿Habló otra vez Darling? Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces, trabajo es energía cinética final menos energía cinética inicial. Lo cancelé porque la velocidad inicial es 0, porque es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como partió el reposo, no hay energía cinética de inicio. No hay energía cinética de inicio. Y despejo la velocidad. Entonces el 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar a W. La masa pasa a dividir y BF le saco la raíz. ¿Qué es lo que tengo acá? Miren. BF es 2W, o sea, 2 por el trabajo dividido la masa. Y eso me sale 2 metros por segundo. La velocidad final. Y tengo que trabajo es fuerza por distancia. Despejo la fuerza, es trabajo partido a distancia y obtengo un valor de 200 newton. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahorita voy, chavos. Bueno, el siguiente problema que hemos hecho, que voy a hacer, ha sido se parece mucho a uno de los exámenes. Así que pilas, con esto nos despedimos, pero tratemos de hacerlo. Tratemos de entenderlo. Y vamos, dice, una bala de 7.8 gramos. ¿Qué es eso? Masa. La masa. ¿Cómo lo convierto a kilogramos? ¿Multiplicado por 1000 o dividido 1000? Dividido 1000. Entonces va a ser 7.8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Fíjense pues, dice, una bala de masa, se mueve a 575 metros por segundo. Penetra el tronco de un árbol hasta la profundidad, o sea, una distancia de 5.50 centímetros. ¿Cómo lo convierto a metros? Lo divido entre de 100, muy bien. Dice, aplica las consideraciones de trabajo y energía para encontrar la fuerza de fricción promedio que detiene la bala. ¿Qué significa esa frase, detiene la bala? Velocidad final 0. Velocidad final 0, muy bien. Entonces, preguntan la fuerza de fricción y cuánto tiempo transcurrió para eso. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, trabajo
es un cambio de energía cinética, porque es un cambio de energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Por qué cancelé la final? Porque la velocidad final es 0. Muy bien. Pero también sé que trabajo es la fuerza de fricción por la distancia, ¿sí o no? ¿Está claro que esto es esto? El trabajo hecho fuerza por la distancia. ¿Qué fuerza? La fricción por la distancia. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, si tengo esta ecuación y ya cancelé la energía cinética final de esta ecuación, por favor, la distancia la paso a dividir y me encuentran una fuerza de fricción. Háganlo y métanle datos, por favor. Ahorita vengo, muchachos, voy a ir al baño rápidamente. Háganlo despacito, pero necesito que lo entiendan. Bueno, chicos, ¿lograron entender la fuerza de fricción cómo salió? Chicos. ¿Sí?
Sí, ingeniero. ¿Están de acuerdo con esto? Yo no entendí, ingeniero. No sé si lo puede explicar, por favor. ¿Quién habló? Yo no sé si lo puede explicar, por favor. Con mucho gusto. Bueno, sí tienen los datos. ¿Sí entendió que hay una velocidad inicial y una velocidad final? ¿Sí entiende eso? Sí, eso sí lo entiendo. Vale. Pero usted tiene que saber que trabajo es un cambio de energía cinética. ¿Por qué cambio de energía cinética? Porque hay dos velocidades. La final no hay porque se detiene. Y la inicial fue la de 575. Entonces, si usted quiere calcular la energía cinética, de inicio es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero como esto se canceló, entonces le queda negativo de energía cinética. Vale. Pero por otro lado, por concepto, usted sabe que trabajo también es una fuerza por una distancia. ¿Y qué le están preguntando? Encontrar la fuerza de fricción. Y entonces, claro, la fuerza de fricción por la distancia es un trabajo. ¿Sí o no? Sí. Entonces solo le toca despejar la distancia recorrida, pasando a dividir. Si la fuerza con la distancia, la fricción por la distancia está multiplicando, la distancia pasa a dividir. Y por eso es acá que dice que la fuerza de fricción es menos un medio de la masa. ¿Quién es la masa? El 7.8 dividido 1000, o sea, la masa en kilogramos, por la velocidad inicial al cuadrado son 575 al cuadrado, todo dividido la distancia. Y la distancia que penetró fue 5.5 centímetros. Pasado a metros dividido 100. Entonces, aquí está el cálculo, miren, estimado. No sé si ahora sí o es qué parte, qué datos el que no entiende, no tenga pena. Pero pregunten, muchachos. Ahorita sí entendí bien. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, si me piden, suponiendo que la fuerza de fricción es constante, determinen cuánto tiempo transcurre el momento en que la bala entra al árbol y en el momento que se interrumpe el movimiento. Señores, le tengo una velocidad inicial de 575, velocidad final 0 cuando se detiene, y la distancia recorrida cuando se detuvo fue 0.05 metros. Entonces, tengo tres variables, busco la de MRV de tiempo. ¿Qué podríamos usar entonces? Que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado más 2 veces la aceleración. No, esa no. Tendríamos que usar entonces que X es velocidad final más velocidad inicial partido 2, todo por tiempo. Despejo el tiempo. ¿Ya calcularon el tiempo? Entonces, de estos datos que tengo acá, calculamos el tiempo. Y tengo esta, miren. Esta es la forma de utilizar. ¿Sí? El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a 2x. El BF y BO está multiplicando, pasa a dividir. Como velocidad final se hizo 0, va a ser entonces este despeje. Pero necesito que lo entiendan. Y va a dar a esta cantidad de tiempo. No sé si estamos de acuerdo. ¿Estamos jovencitos o no?
Sí, ingeniero. Sí, Bueno. ingeniero. Dejo de compartir entonces. La fotona, pues, y nos vemos la otra semana. No, la otra semana no, menos. Después de Semana Santa, ustedes ahí se cuidan. Ya listo para agarrar maletas también, va Héctor. Bueno. ¿Hay tareas de laboratorio vos? Ah, raya, está bueno. Bueno, entonces vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, que Dios me los bendiga.